Hermoso para estar juntos. Estamos disfrutando de la mañana desde temprano, disfrutando de la palabra de Dios. Y ahora vamos a seguir con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Así que si tenés tu Biblia, quiero que la abras porque en este momento yo no soy lo importante, soy solamente la voz, pero lo que tenés que escuchar es la palabra de Dios. Y quiero que vos la veas ahí mismo, en tus propias manos, en la palabra de Dios, cada detalle de lo que vamos a estar estudiando juntos. Estamos en la primera parte del Sermón del Monte. Y la semana pasada hicimos una introducción y les conté un poquito de qué se trata esto de lo que vamos a hablar. Leímos las primeras palabras del capítulo que nos pusieron un poco en el contexto. Y el cuadro podríamos resumirlo así. Jesús inició su ministerio en la zona norte de Israel, en el mar de Galilea, y él viajó por todos los pueblos y ciudades de la región, predicando el evangelio del reino, enseñando en las sinagogas, exponiendo las escrituras. Y en el proceso también llamó a algunos hombres específicos a quienes los llamó sus discípulos. Y ellos le acompañaban a todos lados, veían los milagros, escuchaban sus enseñanzas, recibían explicaciones específicas de algunos de los temas. Tenían el lugar de privilegio del Señor. Y el Señor tenía como su intención formar a estos hombres para que después fueran sus voceros. Ellos tenían que ser el fundamento firme para todo lo que iba a venir en el futuro. Así que el Señor pasó mucho tiempo con ellos. Entre otras cosas, lo vemos al Señor acá, en el capítulo 5, que decidió alejarse de las multitudes, subir a un monte para estar a solas con Dios, tener tiempos para orar. Y después encontró a sus discípulos ahí y empezó una serie de predicaciones. Lo que tenemos en Mateo 5, 6 y 7 es un resumen de todo lo que el Señor habló ahí. En Lucas hay un resumen mucho más pequeño. Y los dos dicen lo mismo. Lucas no dice nada distinto a Mateo, solamente no da tanta información como Mateo. Y Mateo dice muchas cosas que en Lucas no están. Lo que podemos suponer es que Jesús aún enseñó muchas cosas más que no están acá tampoco. Si vos lees todo el sermón, te llevaría unos 10 minutos más o menos leerlo, y la predicación de Jesús duró más de 10 minutos. Muchos creen que puede haber durado varias horas, o algunos podrían haber llamado a esta sección, en vez de el sermón del monte, las predicaciones en el monte. Porque probablemente hubieron brechas de tiempo y el Señor dio más de una exposición que componen lo que tenemos acá. Jesús le está hablando a sus discípulos, pero hay una gran multitud que se reunió y que quiere escuchar también. Y Jesús no va a evitarlo. Pero acordate que Jesús no está tratando de juntar gente, Él no está queriendo impresionar a esas multitudes. En cierta medida, Él está mirando sobre las multitudes y pensando en sus discípulos, y quiere instruir a sus discípulos en cómo se ve su reino. Él empezó a predicar el evangelio, las buenas nuevas del reino, así que ahora hace falta explicar de qué se trata este reino, cómo va a funcionar este reino. Los primeros integrantes del reino están llegando, están asociándose con Cristo y diciendo: vos sos el rey, te vamos a seguir. Y ahora le toca al rey explicar qué significa ser su seguidor, qué significa ser su discípulo, qué significa estar en el reino y disfrutar de los beneficios del reino y llevar las responsabilidades del reino. ¿Cómo se ve un ciudadano del reino? Y de esto se trata el Sermón del Monte, o esta serie de sermones. Es una explicación de Cristo de cómo se ve la vida en el reino que Él vino a establecer en este mundo. Como decíamos, estas son las directivas para nosotros, porque esto es lo que pasó con nosotros también. Por medio de la fe y el nuevo nacimiento que describe ahí en Juan capítulo 3, ahora nosotros sí vemos el reino.
Ahora sí nosotros estamos en el reino. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cristo es nuestro Rey. Y le tomamos así. Aunque todavía Él no vino a tomar el control de todas las naciones, Él es el Rey sobre su iglesia. Y nosotros vivimos estos principios. Estos principios no pueden vivirse fuera de este ámbito. Nada de esto puede ser verdad para alguien que no ha nacido de nuevo. Lo único que podría hacer esa persona sería fingir todo esto. Pero a Cristo no le interesa eso. Cristo lo confronta en este mismo sermón. Él va a hablar de la hipocresía de los fariseos, que son solamente una imagen, pero que en su corazón ellos están llenos de hipocresía. Entonces a Cristo no le interesa solamente un cambio social, un cambio administrativo, una cultura que funcione distinto. A donde Cristo está apuntando es al corazón. Él quiere transformar el corazón de su pueblo de tal manera que ellos puedan vivir a partir de ese nuevo corazón todas estas verdades. Y eso es lo que pasó con todos los que somos parte del reino de Cristo hoy. El nuevo nacimiento nos hizo parte de esta nueva forma de vida. Una vida totalmente distinta a la que antes tenías. Una vida que está gobernada ahora por un nuevo rey, con nuevas leyes, que tienen que verse en un nuevo comportamiento. Y vos tenés que entender cómo funciona esta nueva vida. Porque esta nueva vida no es la vida anterior recargada o mejorada. Es una nueva vida, totalmente distinta. Así que estamos aprendiendo ahora en la primera sección, cuando Cristo nos hable acerca del carácter de su pueblo, cómo se ve el corazón de una persona que va a vivir todas las leyes que van a aparecer después. Estamos hablando del carácter, estamos hablando de elementos internos. Y a esto llamamos las bienaventuranzas, porque toda esta lista de 9 bienaventuranzas, todas comienzan con esta palabra, que es súper feliz, es bienaventurado, y ahí va a describir Cristo a este participante del reino. Ahora, cuando Cristo nos explique cuáles son los valores del reino, la ética del reino, y el quién es verdaderamente feliz, esto va a chocar con nuestra cultura. La semana pasada les dije que las primeras bienaventuranzas siguen el mismo patrón y el mismo orden que tenemos en Isaías 61. Déjenme leer este pasaje para que lo tengan fresquito en su mente. Cuando Jesús empezó a predicar, él fue a la ciudad de Nazaret, a la aldea, y se paró en la sinagoga y leyó este texto. Y después él dijo que este texto, él lo vino a cumplir. Y miren lo que leyó el Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61:1. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a un mundo quebrado, agobiado, angustiado, enlutado. Y Él vino para transformar todo eso. Así que Él le va a hablar a estas personas. Leíamos la semana pasada la primera de las bienaventuranzas. Déjenme leer del versículo 1 de nuevo hasta el versículo 4, que es el que vamos a estudiar ahora. Así lo repasamos. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy la segunda: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando
veíamos la semana pasada, la primera bienaventuranza, veíamos que la persona que va a disfrutar de la relación con Dios, el favor de Dios y todas las bendiciones del reino, es la persona que tiene este discernimiento, que puede verse como Dios lo ve y verse en la miseria, verse sin nada que aportar a Dios, verse totalmente necesitado del favor de Dios. Y en esa condición, poder entonces recibir de Dios todo su favor. Hasta que una persona no es un mendigo espiritual, que no tiene nada para dar y descansa y se apoya completamente en la gracia de Dios, esa persona no puede disfrutar de ningún aspecto del reino. Entonces, los súper felices son los pobres. La semana pasada pensábamos en este contraste, ¿no? De cómo nuestra sociedad nos empuja a pensar que lo importante es tu autoestima y a pensar que lo importante es tener una visión elevada de vos. Tenés que tener confianza en vos mismo, si no, nunca vas a poder lograr tu autorrealización. Y el punto es que en esta vida nadie se autorrealiza. Vos no te creaste a vos mismo, vos no estás en control de tu vida. Vos sos completamente dependiente. Y la única forma de disfrutar del favor de Dios es verte de esa manera. Verte totalmente en la bancarrota espiritual para entonces ser enriquecido por la gracia de Dios. Ese es el primer paso. Y dijimos que las bienaventuranzas son como un collar de perlas que están unidas una con la otra. Y si de ahí tenemos la primera, tenemos que ver la transición a la segunda, porque la segunda nos va a decir otra cosa muy extraña. Nos va a hablar no solamente del discernimiento de una persona que se ve pobre, porque se entiende pobre, acá va a hablar de las emociones, porque va a hablar de una persona que ahora va a llorar. Y tenés que hacer esa conexión. Esta persona va a llorar porque entiende su condición. Entiende el estado desesperado en el que está. Y entonces su corazón responde emocionalmente y con todo su ser bajo esta carga agobiante de lo que es el pecado en su vida. Y Jesús va a decir, en el reino que yo vine a establecer, los felices son los tristes. Los felices son los que lloran. Así que el segundo tema de la bienaventuranza, dijimos los bendecidos del rey, es el tema general, y hoy vamos a hablar de los que lloran. Los que lloran son los bendecidos por el rey. Ninguno que no llore va a disfrutar jamás de ninguno de los beneficios del reino. Y este es el tema. Vamos a ver tres conceptos. El pasaje es muy corto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo primero que quiero que veamos es la paradoja del dolor. La paradoja del dolor. La palabra paradoja no es muy común, pero muestra algo que no parece ser lo que esperaríamos. Algo que contradice nuestra lógica natural. Y pocas cosas podrían ser llamadas paradoja mejor que esto que estamos leyendo acá. Porque estás diciendo súper feliz el que está triste. Estas cosas no son opuestas, no son contradictorias. No puede pasar esto. Y más en el mundo en que vivimos hoy. En el mundo en que nosotros vivimos hoy, nadie desea o busca la tristeza. Para ellos, el objetivo importante de esta vida es la felicidad. ¿Se acuerdan? Hay un libro muy conocido de un hombre llamado Juan Bunyan. Se llama El progreso del peregrino. Y por siglos este libro ha sido un clásico para los cristianos. Y narra el libro una historia, una analogía que compara la vida cristiana con el camino de un hombre que sale de la ciudad de destrucción y va a la ciudad celestial.
y sale con una mochila pesada que representa los pecados de este hombre y la culpa por esos pecados, hasta que se encuentra en la cruz y en el pie de la cruz se desata la mochila y él encuentra esa libertad con la que ahora él puede seguir su camino yendo hacia la ciudad celestial. Mientras va en camino pasan muchas cosas que te hacen entender o pensar en la vida cristiana de una forma muy gráfica, pero en un momento él pasa por un pueblo que se llama la Feria de la Vanidad. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando llegan, en el pueblo hay fiesta, hay juegos, hay música, hay diversión, hay comida. Y ni bien entran, vienen todos a querer venderle sus mercancías. Y todos se extrañan de que Peregrino con Cristiano, que iban los dos ahí caminando, no quieren comprar nada. Y se extrañan de estos. ¿Quiénes son? Nunca vimos nadie así. ¿Quién querría rechazar toda esta fiesta y esta alegría? Porque de eso se trata ese pueblo, de vender esta alegría. Pero estos peregrinos les dicen que lo único que quieren comprar es la verdad. Ellos tienen la mirada puesta en la ciudad celestial y no van a querer distraerse con ninguna de estas ofertas. Pero ese cuadro representa muy bien el mundo en el que vivimos hoy. Todo lo que te venden, todo lo que se escucha, todo tiene como propósito hacerte feliz. Hoy la psicología tiene esto como la gran meta. Cuando alguien llega al consultorio y van a ayudar a esta persona, ¿cómo definen ayudar? ¿Qué es ayudar? Bueno, ayudar tiene que ver con que esta persona pueda vivir una vida de mayor felicidad, de mayor satisfacción. Y entonces llega ahí una persona cargada, ¿no es cierto? Mi matrimonio es un desastre. Esta persona me hace la vida imposible, me maltrata todo el tiempo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Para qué sufrir? La vida es corta. Salí de ahí. Vos tenés derecho de buscar tu felicidad. El otro día escuchaba al presidente de nuestra nación hablar acerca de, el otro día, hace ya varios meses, hablar acerca de los proyectos para mejorar el salario de los ancianos, de las jubilaciones. Y él decía, un gran filósofo, y citó a Aristóteles, me parece, dijo que el eje de la vida es la búsqueda de la felicidad. Todos tienen derecho de ser felices. Aún los ancianos tienen derecho. Y es la responsabilidad del gobierno ayudarles a que puedan lograr ese objetivo de ser felices. Y sí, la búsqueda de la felicidad no es algo de nuestro tiempo solamente. Si vos mirás en el mundo antiguo, había también diferentes propuestas de cómo lograr la felicidad. Tal vez los más conocidos eran dos escuelas de pensamiento, dos teorías distintas. Una era la de un hombre llamado estoico, los estoicos, y los epicúreos, seguidores de estos dos promotores, que buscaban la felicidad por dos caminos distintos. Por un lado, tenías los que decían, mira, para ser feliz, lo que tenés que hacer es hacer lo que te haga feliz. Y dedicarte con todas tus fuerzas a eso. Y no pensar en ninguna consecuencia, cómo afecte a ninguna otra persona, porque la felicidad es lo más importante. Así que entregate una vida de total desenfreno y buscá ser feliz. Por el otro lado, estaban los que decían, no, si vos te entregás a una vida de total desenfreno, no vas a ser feliz. Porque la vida va a traer dolor después, ¿no es cierto? Entonces, en vez de tomarte 10 litros de vino, tomate medio litro, pero del vino más exquisito y exclusivo que pueda haber. Para poder ser feliz, tenés que tener dominio propio. Para lograr ese momento donde el deleite llega a su cúspide máxima y construir esos momentos para poder ser entonces súper feliz en ese momento. Y este era el otro camino, ¿no? Y vos ves, las cosas no cambiaron en nada. Eso describe a la perfección nuestro mundo. Vos ves, por un lado, el desenfreno y por el otro lado, la prudencia, pero que tiene como objetivo el mismo fin, tratar de ser felices. Estoy dispuesto a sufrir hasta cierto punto, pero para poder ser feliz.
en otro aspecto, ¿no? En otra forma. La felicidad es el eje controlador de todo eso. El mundo busca la felicidad con todas sus fuerzas. Pero frente a esa realidad, las palabras de Cristo rompen todo ese modelo cuando dicen en Lucas capítulo 6 estas palabras tan aterradoras. Lucas 6:24. Dice así: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Todo eso que el mundo te presenta como la máxima aspiración, para Cristo se convierte en un ay. Y esta expresión ay, ¿no es cierto?, es una expresión de juicio. Es el anticipo de una gran tragedia, un gran dolor. Ser feliz no es el objetivo de esta vida. Es más, Jesús está advirtiendo sobre el peligro de ser feliz en esta vida para después solamente encontrar el tormento por toda la eternidad. Pero en nuestro corazón sigue esta presión. Hemos sido bombardeados a tal punto que hasta a nosotros nos parece absurdo y contradictorio lo que Cristo dice cuando dice felices los tristes. Claro, no somos masoquistas. No queremos torturarnos, ni Dios quiere torturarnos. Así que vamos a tener que desarmar esta idea un poquito más. ¿A qué se refiere Jesús con esta bienaventuranza? Como saben, bienaventurado, lo explicamos la vez pasada, no significa lo mismo que feliz. Porque feliz tiene que ver con circunstancias, con el momento. Estados anímicos que van y vienen. Bienaventurado es una relación con Dios que me hace poder participar del gozo de Dios. Ahora y por la eternidad. Hoy en medio de un mundo de oscuridad y de pecado, y en el futuro libre de ese pecado cuando ese gozo sea completo. Pero el gozo de estar en la presencia de Dios, en una comunión con Dios, tener el favor de Dios, tener las promesas de Dios, tener seguridad en Dios, a eso se refiere súper feliz. Esa es la persona que ganó. Esa es la persona que tiene todo. Y entonces Jesús usa esta expresión, súper felices los que lloran. Súper felices los que lloran. La palabra lloran acá se usa casi exclusivamente para hablar de una persona en el luto de haber perdido a un ser querido. Esta palabra llora no tiene que ver con algo superficial, una tristeza general, sino con una agonía en el espíritu, como estar frente al féretro de tu hijo, de tu único hijo, como se usa esta palabra algunas veces. Esa clase de dolor es la que está hablando Jesús acá. Y él está diciendo, es súper feliz, es bienaventurado la persona que tiene esa clase de dolor. Ahora, esta vida está llena de dolor, ¿no? La gente sufre en muchas maneras. Quiero decirte la forma en la que no está usando Jesús esta palabra, sufrir. Jesús no está usando la palabra sufrir para hablar del dolor que una persona siente cuando sus intereses son afectados y él está perdiendo lo que tanto ama. Este es el dolor que define lo que pasa en este mundo. Este mundo no conoce el amor sin Cristo. Todo lo que hay es amor propio, es egoísmo. Cada vez que el mundo experimenta el amor, el dolor, este dolor está relacionado con sus intereses. Te voy a dar algunos ejemplos. En Apocalipsis, capítulo 18, versículo 11, hay un juicio con el que Dios va a destruir la gran ramera, la Babilonia antigua,
la falsa religión del mundo. En Apocalipsis 18, versículo 11, y se hace esta mención. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Todos están mirando el juicio que vino sobre la falsa religión y están llorando. No, ¿qué pasó? ¿Qué tragedia? Algo terrible pasó. ¿Pero por qué lloran? Lo dice en la segunda parte. Porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Saben por qué lloran? Porque ya no pueden seguir con sus vidas de idolatría. Ya no pueden ganar sus propios intereses de esta manera. Entonces lloran. Otro ejemplo de este dolor es el dolor de un personaje del Antiguo Testamento, Amnón se llamaba. Este hijo de David, en un momento, deseó tomar a su hermana como mujer. Y esto no era permitido por la ley. Y entonces, él lloró. Lloró amargamente porque no podía tenerla. Ahora, ¿de dónde viene ese llanto? Ese llanto viene de un hombre dominado por su pecado que quiere cometer incesto y no puede tener lo que su corazón tanto desea. Es el mismo dolor de otro hombre. ¿Se acuerdan el Acab, el rey de Israel? Que en un momento él quiere quedarse, ve una tierra, una propiedad que le encantó. Y va y le habla al dueño de la propiedad y le dice, vendémela, te la compro. Y el dueño de la propiedad, no te la voy a vender. Y él empieza a insistir y no hay forma, no lo puede convencer. Así que, ¿qué pasa? Se enoja, se entristece, se deprime. Mi vida no tiene sentido. Pero ¿por qué está llorando este hombre? ¿Por qué está tan afectado? ¿Por qué todo su mundo se desborona, ¿no es cierto? Y la vida es tan difícil. Es porque estos deseos controlan todo su ser. Y entonces llega ahí su amada esposa, una mujer tan tierna y amorosa, que le dice, vos sos el rey, mándalo a matar y quédate con la propiedad. ¿Qué problema hay? No se me había ocurrido. Así que lo hacen. Claro, lo que pasa con este mundo es que vos no sos el rey, ¿no? Entonces, ¿sabés por qué llora la gente? Porque el peso se devalúa. Llora porque sus propiedades las están perdiendo. Lloran porque no pueden lograr sus negocios. Lloran por envidia, lo que otros tienen y ellos quisieran tener. Lloran porque este mundo es difícil, porque hay enfermedades y voy a morir temprano. ¿Pero por qué lloras? No voy a poder seguir disfrutando. No voy a poder lograr mis propósitos, no voy a poder lograr mis metas, mis planes. Eso es lo que le hace llorar. Es ese ejemplo que yo he dado muchas veces, esa madre que pierde a su hija en el medio de la estación de tren, que cuenta C.S. Lewis, y la búsqueda desesperada, ¿no es cierto? Y al final, después de llorar y gritar por todos lados, la encuentra. Y la abraza a su hija y dice, ¿cómo me pudiste hacer eso? ¿Cómo seguiría viviendo si te pierdo? A esta madre no le importaba que su hija muera. Lo que le importaba era el dolor que iba a venir si ella la perdía. Este es el llanto de este mundo. Es un llanto basado en sus propios deseos, en sus propios intereses. Ese llanto no te hace bienaventurado. Ese llanto, ¿sabes lo que hace? Te hunde en la depresión. Ese llanto te destruye. Ese llanto destruye a los que están a tu alrededor. Ese llanto te lleva hasta la destrucción misma. Jesús no está diciendo bienaventurados los que sufren en ese sentido. Pero ¿en cuál sentido lo está diciendo? Entonces, veamos los que lloran. En primer lugar, la paradoja del dolor. En segundo lugar, la aprobación divina del dolor. Dios no quiere torturarte. Él no se alegra en el dolor. Pero Dios va a demostrar
que el mayor bien imaginable para el hombre atraviesa indefectiblemente el dolor. Y si tu objetivo es ser feliz, no vas a poder disfrutar de los beneficios del reino, que solamente son para los que lloran.